¿Se escucha bien ahí? Creería que sí. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, se escucha bien. Bueno, continuamos entonces. Vamos a terminar de ver lo de traumatología, ¿sí? El capítulo que ya lo vieron ustedes. Vamos a ver tracciones y vendajes. Es mucho más sencillo esto de tracciones y vendaje, ¿no? Teniendo un gabinete y un lugar donde practicarlo, pero bueno, vamos a tratar de cubrir todas sus dudas y que sea un medio, digamos, en que la práctica les quede, ¿no? ¿Está Laura? ¿Romy? Me pareció verlas. Sí, hola, buenas tardes. Laura, Romina, ¿quién más? Está. Buenas. Y Laura, bien. Bueno, vamos a comenzar así unas más tardes, ¿no? Vamos a... Ahí está. No sé si de las charlas anteriores han tenido alguna duda, algo que le haya quedado, que podamos decirles ahora y poder avanzar. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Avanzamos entonces, ¿eh? Igual, todas estas clases que ustedes habían preguntado las vamos a subir. Yo creo que la semana que viene ya vamos a estar en condiciones de poder subirlas. Ahí está Laura. Bueno. Hola Laura. Bueno, vamos a empezar por ver tracción, ¿sí? Esto lo que vamos a ver de tracción es, lo vuelvo a repetir, no tenemos justo ni la situación, ni el paciente, ni la práctica. Lamentablemente, esto se ve mucho en las prácticas que hacemos en traumatología, ¿no? Bueno, una tracción dice que consiste en la aplicación de una fuerza de estiramiento de una parte del cuerpo para su correcta alineación. Ustedes vieron tracción en el capítulo de trauma, ¿no? ¿Alguien que me diga algo? ¿Vieron algo de tracción? ¿Tracción esquelética, tracción cutánea? Sí, vimos algo. Bueno. Sí, vimos. ¿Qué se alinea? ¿Qué se alinea? Cuando hablamos de alineación, ¿a qué nos referimos? ¿Qué piensan? Cuando uno dice estiramiento de una parte del cuerpo para su correcta alineación. Al miembro que está afectado, ¿puede ser? Exacto. Para la correcta postura. O sea, alinear el cuerpo. Para corregir fractura. Alinear el miembro fracturado, el miembro que está afectado con el resto del cuerpo. Bien. ¿Y alineado con respecto a qué? A la columna vertebral. Al tronco, exactamente. Bien, perfecto, sí. Tiene que estar alineado con respecto a porque puede estar, justo no lo veo, ¿no? Pero puede estar una pierna rotada, pero está alineada, está recta, ¿no? Está bien derechita, pero está rotada. Entonces vos la tenés que alinear, poner paralela a la otra, tiene que ser siempre comparativo la alineación, y siempre alineada con respecto al tronco. Si no, no tenés una correcta alineación del hueso, de los ligamentos, y no se va a corregir nunca la fractura, ¿no? Una tracción, ¿es curativa o es un tratamiento definitivo o es un tratamiento parcial? ¿Qué piensan ustedes? Parcial. Bien, ¿por qué?
Porque por el momento hasta que la pierna si la tienen que operar o no. Bien, fantástico. Exactamente, tratamiento. La mayoría de las tracciones esqueléticas, hablando, ¿no? La mayoría de las tracciones esqueléticas son de tratamiento, ¿no? No son curativas, sino que se hacen para corregir esta alineación, para esperar, en la mayoría de los casos, un clavo que se coloca endomedular, o sea, por dentro del hueso, y que si el hueso en toda esa espera empieza a formar el callo, sea bien alineado y se mantenga su línea anatómica, ¿no? Profe, ¿no es también como lo del hueco popliteo? Sí, hay distintos tipos de tracción, hay muchos tipos de tracción. Los más conocidos es eso, ¿no? Y no va en el hueco popliteo, sino que va o en la tibia o en el fémur. Claro, pero algo así yo lo estaba recordando por eso. Ajá. Uy, tengo una mosca acá que me está molestando. Ahí está. Pero sí, la mayoría de los tratamientos son, no son de tratamiento definitivo, sino que es a la espera de una cirugía muy esa respuesta. Y en esa espera de cirugía pueden pasar millones de complicaciones en las cuales nosotros, conociendo cuáles son las complicaciones y qué respuesta esperamos, por ahí nos podemos adelantar a complicaciones mayores, ¿no? Y ser precoces en la respuesta a cualquier complicación. El objetivo de la tracción es minimizar los espasmos musculares cuando tenemos tracciones cutáneas, y cuando tenemos tracción esquelética, la principal es reducir, alinear e inmovilizar la fractura, disminuyendo siempre el dolor, ¿no? Una fractura que está desplazada duele un montón. ¿Qué otra complicación pudiera tener una fractura desplazada aparte del dolor? Una fractura que no esté alineada. El movimiento, que no sea el mismo. Claro, pero ¿qué complicaciones puede llegar a tener? Ahí Edema. inmediatamente. Y puede desgarrar de la parte muscular también. Bien. ¿Y eso a qué llevaría? ¿Un desgarro qué puede ocurrir? ¿O qué puede presentar? Aparte de un desgarro, ¿qué más? Unas arterias. Profe, edema. El paquete neurovascular, eso es lo que se tiene que preservar. ¿Sí? Venas, arterias y venas, arterias y nervios casi siempre van juntos en su recorrido. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos una fractura que está desplazada, y si no se alinea, si no se fija, si no se hace una correcta fijación de esa fractura, lo que puede ocurrir bien ahí en el momento, o sea, lo que podemos, la complicación que puede presentar es un desgarro muscular que esté acompañado con una fisura o con un corte completo del paquete neurovascular. Neurovascular, siempre se habla de paquete neurovascular porque está todo junto, muy pegadito, muy junto. Entonces siempre cuando hay complicaciones de una, por lo general se espera la complicación de la otra y así, ¿no? Entonces, siempre las fracturas se deben movilizar, reducir y alinear para su correcta, luego, tratamiento definitivo. Como dijimos, hay dos tipos de tracciones, tracción cutánea y tracción esquelética. La tracción cutánea es para trabajar sobre partes blandas. ¿La tracción cutánea es invasiva o no invasiva? Invasiva. No. Dice que la tracción cutánea es sobre los tegumentos. ¿Sí? No. La tracción cutánea va colocada bien sobre la piel. Se colocan a través de vendas, botines, botas, férulas, que van traccionando la piel. Con esa tracción de la piel, hace que se traccione el músculo y hace que se alineen las partes óseas, ¿sí? Pero es no invasivo, perdón, porque va sobre partes blandas y lleva un peso. Siempre cuando hablamos de tracciones quiere decir que tiene una resistencia o un peso que lo está traccionando. Ya vamos a hablar de tracción esquelética, pero quiero que me digan la tracción cutánea,
si saben cuánto peso se le puede colocar a una tracción cutánea como máximo. 5 Una tracción cutánea no invasiva, va colocado sobre la piel a través de diferentes dispositivos, como pueden ser vendas, férulas, botas, botines, pero sobre la piel. Y se le coloca un peso. No sé si alguien me puede decir. 2 o 3 kilos, profe. 2 a 3 kilos en una extremidad, no más de ese peso. También que era según la cantidad de kilos, pero no podían pasar los 3 kilos porque puede lesionar la piel. Muy bien. ¿Quién contestó? Porque no Yo, veo. Camila. Ah, Camila bueno, tenemos Medina. vieja. Perfecto. Sí, es así. No más de 2 o 3 kilos en la extracción cutánea, porque va directamente sobre la piel, entonces podemos lesionarla. Y la piel puede tener desgarros internos y complicar aún más, ¿no?, la situación. Entonces, de 2 a 3 kilos, en algunas bibliografías van a encontrar 4, pero no más de eso porque tracciona directamente sobre la piel del paciente. Si bien se le colocan vendas, se le colocan distintas gasas, distintos tipos de protección, va directamente sobre la piel, entonces el peso debe ser mucho más regulado. La tracción esquelética es la más conocida, ¿sí? Tracción cutánea por ahí no se utiliza mucho, porque se corrigen con férulas, se corrigen con diferentes tipos de vendaje, o directamente se pasa a la tracción esquelética, por ejemplo, cuando necesitamos en pacientes internarse o algo de eso. Las tracciones cutáneas por ahí son un poquito menos usadas, pero aún así la tenemos que conocer debido a los cuidados que le debemos brindar, ¿no? La tracción esquelética es invasiva por transficción ósea. Se coloca un clavo que se llama clavo Kirchner, no es Kirchner, o algo así se pronuncia, pero es por transficción ósea. O sea que debe atravesar el hueso y se coloca ahí, cuál va a servir de soporte, digamos, ese clavo, va a servir de soporte para colocar la férula y su tracción. Los lugares son varios: supracondilia, femoral, transtibial, transcalcaria, pero siempre se utiliza un tipo de huesos. ¿Qué tipo de huesos se utilizan en acciones esqueléticas? ¿Se puede usar una tracción esquelética en la mano, por ejemplo? ¿Cómo, profe? ¿Cómo fue la pregunta? ¿En qué tipo de huesos se utiliza la tracción esquelética? A mí me parece que en huesos grandes como la tibia, el peroneo. Yo diría que los miembros inferiores. Sí, yo le cambiaría la expresión de grande. ¿Cómo lo definimos al tipo de hueso? No definimos tipo de hueso grande. ¿Cómo decimos? Largo. Largos, ¿sí? Huesos largos. La mayoría la utilizamos en miembros inferiores, sí, está bien eso, pero igualmente se puede utilizar las tracciones esqueléticas en los miembros superiores. En el húmero, la radio, cúbito, son huesos largos, también se consideran huesos largos, por lo tanto también se pueden utilizar ahí. Para esto tenemos dos tipos de tracciones, ya la vamos a ver. Pero las tracciones esqueléticas son invasivas y se utilizan en huesos largos. Acá vemos la tracción cutánea, o de partes blandas. Esto, como yo les decía, se coloca una venda, con férulas, ¿sí? Todo sobre la piel, tirante. Esto está almohadillado, tiene que estar bien. Estos son dispositivos que ya vienen comerciales, ¿no? La mayoría de las veces las tracciones cutáneas se hacen caseras. Pero tiene que estar bien almohadillado, bien... tiene que tener un buen apoyo del miembro porque va a estar traccionando directamente acá, sobre la piel, sobre partes blandas, y puede resultar muy molesto, puede lesionar, y por lo general los pasos son poco tolerados, más que nada cuando se le coloca el peso, porque el peso tiene que ser intermitente muchas veces, porque no vas a dejar 24 horas una pesa de 4 kilos colgando de la pierna sobre la piel. Entonces se habla de colocar los pesos de manera intermitente. Profe, Sí.
¿Y en la edad varía el peso de ¿En la la edad? tracción? ¿En la edad? Sí, ¿Me decís? No. sí. No, no, no te puedo de responder así de forma segura porque no vi nada que dijera, o no sé nada que dijera sobre la edad. Sí, en las tracciones cutáneas, no más de 2 o 3 kilos. Después en la tracción esquelética, ahí sí llevo un cálculo. Pero la edad no. ¿Por qué preguntas vos por la edad? ¿Qué es lo que te llama la atención de la edad? No, porque, por ejemplo, una tracción se puede hacer a partir de qué edad o a un chico. No. Ah, sí, siempre que hablamos de huesos largos, se debe realizar una tracción. Por ejemplo, no te puedo decir de un neonato, ¿no? Pero sí de bebés y de pediátricos sí se puede utilizar tranquilamente una tracción porque es un hueso largo, que la resolución debe ser la alineación y la acercación de esos. Se tienen que acercar esa partes proximales de esos huesos. Entonces, sí se puede hacer tranquilamente en pediatría. No te puedo contestar en neonatología porque de los bebés no sé nada, pero sí en pediátricos se utiliza. Tras las tracciones cutáneas y las tracciones esqueléticas. Sí puede ser un riesgo mayor en las personas ancianas, ¿no? En personas mayores de 80 años. Pero debido a todo lo que es este tema de estar en cama, de la inmovilización. Pero después no hay un rango de edad, por lo menos que se pueda decir a este paciente sí, a este paciente no. No sé si te contesté lo que vos me querías preguntar, pero... Sí, perfecto, profe. Gracias. Bueno, los materiales que vamos a utilizar en las tracciones cutáneas que tenemos que tener es goma espuma, mucha goma espuma, pero no goma espuma que conocemos nosotros, ¿no? Del colchón. Tiene que ser una goma espuma que debe estar recubierta con un material que no esté en contacto con la piel. Para eso se pide una malla tubular, para envolver la goma espuma entre la pierna y la malla, y se debe realizar vendajes, como vemos acá en la imagen, ¿no? Sobre la tracción sobre el miembro que vamos a traccionar. Acá no sé si se pueden ver, pero se ven las cuerdas donde se va a colocar el peso para que realice la tracción. Pesa para tracción, muy bien, dijeron no más de 2 a 3 kilos. No vamos a sostener una tracción cutánea con 10 kilos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque produce desgarro de la piel y de los músculos y puede llegar a lesionar aún más. Podemos hacer mayores complicaciones de las que esperamos en sí de la fractura. Perdón. Profe, tengo una pregunta. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Tengo una pregunta. En los pacientes con más años, en personas mayores, ¿tendrá algo que ver el peso también por ejemplo, por la turgencia de la piel? Por eso el rango, está excelente tu pregunta, porque las personas mayores tienen fragilidad capilar, o personas que pueden llegar a tener, personas adultas tienen fragilidad capilar también. Entonces, vos tenés una fragilidad capilar evidente, no podés hacer una tracción, por ejemplo, cuando tiene un paquete varicoso muy grande. Estamos hablando de varices que estén sobresalientes, que sean grandes. ¿Por qué? Porque tenés mucho riesgo de lesionarlo. Por eso siempre la tracción cutánea la vemos poco a las tracciones cutáneas, porque en sí, eso sí debes seleccionar muy bien al paciente. Tenés que ver muchas comorbilidades que puede llegar a tener, y dentro de ellas también la fragilidad capilar, varices, de que no tenga úlceras venosas. Tenés que, siempre que vamos a hacer un procedimiento se tiene que evaluar primero, ¿no? Yo creo que en esa evaluación primaria que uno se hace es que se va a optar por tracción cutánea o tracción esquelética, siempre tratando de elegir la no invasiva como primera opción. Pero la fragilidad capilar, imagínate que tenés un peso de 4 kilos, de 3 kilos de manera continua, después que te sacamos la venda es un solo hematoma a la pierna. Y eso lleva a muchas mayores complicaciones que son secundarias a la fractura en sí.
Los cuidados de enfermería, Claro, las tracciones cutáneas es aliviar el dolor. Estos serían los objetivos. ¿De qué manera podríamos aliviar el dolor en una tracción cutánea, por ejemplo? ¿Qué intervenciones podrían hacer ustedes para aliviar el dolor a un paciente con tracción cutánea? Farmacoterapia, o sea, analgesia. Perfecto. Siempre como primera opción, ¿no? Todo paciente que tenga una tracción cutánea o esquelética tiene que tener sí o sí analgésicos. Después se van a ver si son esteroides, no esteroides, qué tipo de analgésico, pero se debe valorar el dolor de manera continua. En este caso lo valoraríamos porque los pacientes están cognitivamente conectados, se podrían evaluar si tienen o no dolor, pero después también hay escalas para valorar el dolor, pero a este paciente, a la mayoría, directamente vamos y le preguntamos, ¿tenés o no dolor? Porque a veces la farmacoterapia no es suficiente y eso es algo que debemos identificar y registrar y avisar, ¿no? No tienen que tener pacientes los dolores, o mínimamente tratar de que la sensación de dolor sea la menor posible. Cambiar las vendas no adhesivas cuando sea necesario. Estas vendas no adhesivas, por ejemplo, los pacientes también lo que pueden llegar a tener en los miembros, más cuando hablamos de los miembros inferiores, mucho edema, más cuando el miembro está inmovilizado. Entonces lo que hace ese edema empieza a traspasar la piel, ¿no? No me sale la palabra, ¿no? Pero el edema empieza a salir hacia afuera y empieza a mojar las vendas, ¿no? Eso hace una maceración en la piel que hay que directamente cambiarlas. Entonces eso también es valoración nuestra. Valorar el vendaje que no se encuentre demasiado tenso o suelto. La tracción esquelética, y esta es la que sí vamos a ver en casi todos los pacientes internados. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de verlo, pero esto es, y la mayoría de las veces, la vamos a ver en los miembros inferiores. Y la mayoría de las veces sobre traccionando el fémur, ¿sí? También puede traccionar la tibia, el peroné y el calcáneo. Entonces la vamos a encontrar en diferentes lados. Pero la principal la vamos a encontrar traccionando el fémur, un hueso largo, que tiene muchas complicaciones en su fractura. ¿Qué complicaciones podemos tener de la fractura de un hueso largo? ¿Qué complicaciones inmediatas? Agarro, se fractura el fémur el paciente, ¿a qué puede estar expuesto inmediatamente? ¿A infecciones puede ser? ¿A una hemorragia? Y a infecciones no, porque salvo que sea una fractura expuesta. Hemorragias, perfecto, ¿sí? Eso es automático. Se fracturó el fémur, desgarró una arteria o una vena, y el paciente puede tener una hemorragia. Si es una arteria y si era femoral, no va a tener mucho tiempo para llegar al hospital porque es una arteria enorme. ¿Sí? No va a llegar, menos vamos a llegar a la reacción. Pero por lo general son vasos venosos y en muy pocos casos arterias, ¿no? Arterias secundarias o colaterales que pueden llegar a sangrar. Recuerden ustedes que las arterias, como al ser 3 capas, ¿no? Son más resistentes y por ahí al mismo estiramiento del músculo, en un trauma, por ejemplo, al mismo estiramiento del músculo, las arterias resisten. Y la mayoría de las que se rompen son los vasos venosos, que son 2 capas, y automáticamente ese estiramiento no resiste y se abre y ahí causa la hemorragia. Entonces la mayoría de las hemorragias son de origen venoso, pero sí es una complicación que debemos esperar. En ese caso lo que tenemos que hacer es compresión, y bueno, y se tiene que detener de manera compresiva la hemorragia, sino de manera quirúrgica. Pero si el paciente tiene una hemorragia arterial y tenemos muy pocas cosas para hacer y tiene muy pocas chances de que llegue realmente a un centro asistencial. ¿Qué otras complicaciones inmediatas en la tracción, en la fractura del fémur, de un hueso largo? Me dijeron infecciones no, salvo que sea expuesta, hemorragia sí. ¿Qué otra?
Tal vez pregunto una tontera, pero ¿lesión en el músculo, profe? Desgarro, sí. Lesión en el músculo, sí. Desgarro. No, y no es una tontera porque ocurre eso, ¿no? Ocurre un desgarro del músculo. Pero hay una que pone en riesgo de vida al paciente. Hablando de un hueso largo, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene el hueso por dentro? ¿Cómo está compuesto el hueso por dentro? La médula. La médula, ¿sí? La médula está muy vascularizada, muy irrigada, entonces fracturo el hueso y tengo muchos vasos. ¿Qué puede llegar a presentar el paciente? Que lo ponga en riesgo de vida, hablando de un hueso largo. Tenemos un hueso, tenemos fractura, tenemos desgarro, tenemos... Una embolia, profe, no circula la sangre. Perfecto. Sí, una embolia, y una embolia principalmente grasa. ¿Por qué? Porque sale la médula. ¿Eh? No te animaba a responder. Bueno, perfecto. No. Lo que digan está bien. Lo que digan está bien, por favor. No se callen y no se queden con la duda. Lo que digan está bien y si está mal lo vamos a corregir. Pero la idea es esta, ¿no? De que ustedes se imaginen una situación y que traten de analizarlo desde el conocimiento que tienen. Bien, embolias, y embolias principalmente gaseosa. Ustedes han comido, ¿no? Una sopa o algo de eso y han visto como el puchero queda con grasita, ¿no? En el medio. Lo han visto todo, ¿no? Sí. Esa es la médula. Esa es la médula. Esa misma composición la tenemos nosotros entre los huesos. Entonces nosotros al fracturar un hueso largo que tenga mucha médula en su interior, lo que corremos el riesgo es que la misma fractura de los vasos, esa grasa se desparrama para todos lados. Entonces automáticamente pasa el torrente sanguíneo y el paciente hace embolias grasas por fracturas de huesos largos. Y es muy común, no es que sea algo muy aislado, ¿no? Los pacientes hacen embolias pulmonares por un tromboembolismo graso, por fractura de hueso largo. Entonces, debemos estar preparados para tratar de ver y de prevenir esa situación. De prevenirla no, sino que de actuar de manera precoz. La tracción esquelética es invasiva, se tiene que atravesar el hueso en su parte distal a través de un clavo de Kirchner, algo así, no me sale bien el apellido, pero es un hueso que es un clavo que atraviesa de lado a lado el hueso y se une con este cabestrillo, ¿no? Con este estribo. Este es el clavo, perdón, que se une con este estribo en cada una de las puntas. Aquí ya lo vamos a ver bien. En este estribo se colocan las cuerdas que pasan a través de una polea, de todo este sistema de poleas que se ve acá, y se coloca con un peso, colgando, ¿sí? Colgando. Este peso tiene que estar libre, peso libre, sin rozar, sin tocar, sin estar apoyado ni siquiera un poquito en ningún lado, porque si no pierde la capacidad del peso. Los materiales, bueno, entre todo esto que vimos, es lidocaína también. Se debe hacer una anestesia local para la realización para la inserción del clavo. Por más que el paciente esté en coma, que esté con un politrauma, por ejemplo, y el paciente esté sedado en respirador, se debe hacer analgésico porque duele. Vos imaginate que estás atravesando la piel, y estás atravesando el hueso que duele, y estás atravesando de nuevo la piel. Entonces se debe hacer anestésicos locales. Se coloca con un taladro, es como un taladro. Si ustedes vienen a trabajar los traumatólogos y pensarían que está trabajando un carpintero o alguien un albañil, ¿no? Porque cómo agarran los equipos. Y este clavo, por ejemplo, se coloca con un taladro común y silvestre, un taladro que ven ustedes en la ferretería o en cualquier lado, se coloca con ese taladro. ¿Por qué? Porque directamente lo que tenemos que hacer es atravesar, taladrando,
la piel, todas las partes de la piel, ¿no? La dermis, epidermis, músculo, hueso y del otro lado la misma. Así que se coloca con un taladro común y silvestre. Pinza o llave. Las pinzas o llaves son para ajustar este clavo al estribo, que también tiene unas paquitas que tienen que ir para fijarlo. Los estribos, tensores de extracción, gasas, jeringas de agujas intramusculares y bueno, el motor que sería el taladro. ¿Quiere? Permiso, saco acá un poquito. Porque estoy... Ahí está. ¿Y ahora cómo vuelvo a compartir? Oh. No se ve la presentación ahí, ¿no? Sí se ve. Ah, porque yo no la veo. Porque usted capaz que está en otra pantalla. Compartir en pantalla completa, presentación con diapositivas. Ajá. A ver. Porque estoy haciendo dos funciones a la vez, así que ténganme paciencia. Veo ahí donde tiene la diapositiva al lado del volumen. Tiene como un dibujito que tiene así como un faro hacia arriba. Si presiona ahí, se va a hacer presentación en pantalla completa. Al lado del menos y del... ¿Vio? Sí, lo que voy a hacer es volver todo a empezar, ¿no? Cuando no entendés nada, oh, maldición. Bueno. Ahí está. Ahora sí. ¿Se ve ahí? Yo no veo. Sí. Vuelvo a decirle ahí donde está cerca del volumen, donde tiene la presentación de PowerPoint. Necesito un asistente que sepa. Creo que ahí abajo tiene ¿Diapositiva? Menos y más. Se ve la... No, sí, no sé nada. No, disculpen, pero bueno. Ahí, Darío, hola. Ahí está, ahora. Sí, profe. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Sí, ahí se ve. Ahora sí, ahí se ve bien. Bien. Bueno, aprendí algo nuevo. Bien, estos son los dos tipos de férulas o de tracción esqueléticas, mejor dicho, ¿sí? Para miembros superiores y para miembros inferiores. Para miembros superiores por ahí tiene una resolución más rápida, por eso es medio raro o no tan típico verlo de manera en un lugar asistencial, ¿no? Ahora sí, los de miembros inferiores es más común y más, lo encontramos más, la mayor cantidad de las veces. Para miembros superiores se llama arco balcánico y utilizamos esta férula de arco balcánico, y para los miembros inferiores la férula de Brown. La férula de Brown es solamente este armazón de hierro sin el sistema de estribos y sin el sistema de cuerdas y pesas, ¿no? Que eso hay que armarlo. La férula de Brown es solamente este dispositivo que lo que hace es eleva el miembro por encima del tronco del paciente. ¿Por qué piensan ustedes que se lo eleva y se lo tracciona?
¿Sí? Hacemos dos cosas, elevarlo y traccionarlo. Traccionarlo ya dijimos para que lo alinee y para que mantenga su situación anatómica, ¿no? ¿Y para qué se lo eleva? ¿Por qué están elevados los miembros en los dos tipos de tracciones? Para evitar edemas. Bien, Para Por la hacer circulación. de tener hemorragia. bien, bien. Pero principalmente lo que hace es un miembro inmovilizado, ¿sí? Un miembro inmovilizado, y más si el paciente tiene algunos factores de riesgo vasculares, lo que hace es, se enlentece la circulación venosa y arterial. Este enlentecimiento produce edema, y ese edema, si no se previene, puede producir disminución de la circulación y complicar aún más el miembro afectado, ¿no? Llegando incluso a que ese edema comprometa la circulación y no permita la circulación y se produzca una entidad que se llama síndrome compartimental. Este síndrome compartimental es un aumento del músculo por su edema que no permite que haya circulación dentro del músculo. Esto entra en un círculo vicioso en donde no hay irrigación, mayor edema, mayor presión, dolor, y termina el paciente de manera grave, ¿no? Que puede llegar hasta la amputación del miembro. Por eso siempre, cuando tenemos una tracción esquelética, se debe tener el miembro elevado, ¿no? Elevado y alineado, principalmente para disminuir la formación de edemas. Esta es la férula de Brown, colocada. Está colocada en la tibia para reaccionar directamente todo el fémur. La tibia es un hueso que es muy ancho y es de elección, por ejemplo, cuando la lesión del fémur compromete principalmente la parte distal. Entonces, si vos tenés compromiso de la parte distal del fémur, no podés traccionar directamente sobre él, sino que tenés que irte a otro hueso que permita la alineación del mismo a través de la tracción. Fíjense cómo está colocado el clavo, ¿sí? ¿Qué pasaría si tiene lesionada toda la pierna, todo el miembro inferior completo, o sea, el fémur y la tibia? ¿Dónde se utilizaría? ¿O qué se hace en este caso? Perfecto, perfecto. Ustedes ven ahí en la imagen que se ven hematomas, ¿no? Sí. Acá y acá. Bueno, sí. Lo que pasa es que riesgo-beneficio se debe elegir una zona y se debe traccionar. Ahora vos decís, no hay lugar para colocarla y se debe elegir el lugar que menos complicaciones traiga. Pero se debe traccionar. Sí se debe evitar, si se puede, estas zonas. Zonas de hematoma, zonas donde hay alteración de la circulación. ¿Sí? Acá, por ejemplo, acá abajo no se puede colocar porque hay un hematoma. Acá menos, porque directamente ya nos vamos fuera de la tibia y no vamos a perforar la tibia. Pero se debe colocar en una zona donde menos complicaciones acarree. Como por ejemplo, si vos tenés toda la pierna lesionada y vamos a elegir una zona en la tibia o en el fémur, donde menos complicaciones traiga. Si es todo, la pierna es todo un hematoma, toda una laceración, por ejemplo, un trauma, y se debe elegir el lugar que menos complicaciones traiga, que menos riesgo puedan poner al paciente. Acá vemos Profe, en esta foto, ¿dónde tiene la fractura el paciente? En el fémur. En el fémur. En el fémur proximal. Entonces no se puede traccionar sobre el fémur directamente y se tracciona de manera distal a través de la tibia. Se tracciona toda la parte del hueso. Por eso se elige esta parte. No sé si se alcanza a ver ahí cómo tiene un hematoma. ¿Vieron cómo cambia de color en esta parte? Tiene un hematoma este paciente debido a su fractura. Entonces no se puede traccionar directamente sobre el fémur, sino que se tracciona sobre otro hueso y este va a ser la cadena de tracción hacia el hueso proximal. Por ejemplo, si tenemos una fractura de fémur y no se puede traccionar, la vamos a traccionar al calcáneo.
Se debe traccionar de la parte más proximal a la fractura. Y si el hueso mismo fracturado no se puede traccionar, se elige otro que esté más cerca. Se coloca el clavo, que se ajusta acá con unos tornillitos, para que no se mueva el estribo. No se tiene que mover nada, porque vos imagínense que si esto se mueve el hueso y se mueve la fractura. Y no sé si sería muy placentero que se mueva todo adentro del hueso y el paciente le duele un poco, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que estar en esa posición y con ese tratamiento? Bien. ¿El tiempo? ¿Qué tiempo piensan ustedes que puede durar una tracción esquelética? ¿Un mes? No. ¿Un mes? Está bien la respuesta, ¿sí? La verdad que no hay tiempo de, digamos, llegamos al día 30 y se tiene que sacar la tracción, no, porque si todavía el hueso no está resuelto, porque no formó el callo, porque no se unió bien de manera natural, se debe colocar sí o sí un clavo medular. Entonces, el tiempo, no hay un tiempo específico, lo que sí hay es que cada día de férula es un día más de riesgo de complicaciones del paciente. Por eso lo ideal es que apenas, porque la mayoría de casi todas las tracciones esqueléticas se resuelven a través de un clavo endomedular. Lo que hacemos es alineamos los huesos, alineamos el hueso para que cuando llegue el clavo, para cuando esté en cirugía, haya estado lo más alineado posible y la unión de las dos partes sea lo mayor, sea alineada de la mejor manera, ¿no? Y que la cirugía sea bastante sencilla. Entonces, lo que hay que pensar es que un paciente en tracción esquelética es un paciente que cada día que está se le aumentan más los riesgos de presentar alguna complicación. Ya vamos a hablar de las complicaciones, pero puede estar, sí, una semana, un mes. No hay un tiempo específico que digan, hoy cumplimos 45 días y se tiene que sacar la férula. No, se saca cuando está resuelta la fractura, que el 99% de las veces se resuelve a través de un clavo endomedular. No tiene resolución propia. Este estribo que está conectado, ¿no? Va con una cuerda a través de un sistema de poleas y se coloca con el peso. Este que tenía foto de acá, a este peso. Este peso, fíjense, está calculado. ¿Cómo calculan el peso en la tracción esquelética? ¿Qué peso se le coloca al paciente con una tracción? El 10% de su peso. El 10% corporal del paciente. Bien. Bien. ¿El peso teórico o el peso real? ¿Lo que tiene que pesar el paciente o lo que está pesando el paciente? Lo que está pesando el paciente, creería yo. Claro. Bien, perfecto, lo que está pesando el paciente. Por eso... ¿Qué sería el otro? Digamos, ¿cómo? Usted dijo dos opciones, la otra no entendí. Claro. ¿Lo que está pesando el paciente o lo que tendría que pesar? Eso, lo que tendría que pesarse, ¿qué sería? Y el peso teórico, el peso magro. Peso ideal, claro. El peso ideal. Estoy gordito. Hay muchas situaciones en que se deben calcular cosas. Algunas cosas se calcula con el peso real y otra cosa se calcula con el peso magro, ¿no? Con el peso real, con el peso ideal, perdón. El peso de la férula de Brown se calcula con el peso actual, con el peso real del paciente, no con el peso ideal. Entonces sí es el 10% de sus 120 kilos, por ejemplo, o es el 10% de sus 60 kilos. ¿Sí? Pero no más del 10%, no es el 15, no es el 20, no es ponerle dos fisiológicos de 1000. No, es el 10% del peso del paciente. Por eso hay que tener peso de diferente tamaño. Fíjense en acá, hay una de 5, otra de 2 o de 1. No sé muy bien cuánto le pusieron. Esta foto me la pasó Mariela, que es la otra docente que está.
Pero fíjense en cómo se calcula el peso, ¿sí? No se coloca 2 o 3 sueros o ponele un poquito, total, mientras traccione no hay problema. Siempre es el 10% del peso del paciente. Profesor, una consulta, buenas tardes. En caso de que hubiera fractura en ambos huesos, en tibia y peroné, ¿el peso es el mismo? Siempre. Tracción esquelética, el peso es del 10%. Gracias. Esto, acá ven más de cerca el clavo, fíjense que tiene 2 puntas. Estas 2 puntas se tienen que cubrir, ¿sí? La mayoría de las veces se los cubre con un frasquito ampolla, como ven acá. Pero no por la cuestión de infección, sino para que el mismo paciente no se lesione o que para el personal que lo está atendiendo no se lesione, ¿sí? Acá vemos, esta foto la subí nada más para ver otro sitio donde se coloca la tracción esquelética, que esto es, digamos, en el calcaño. Esto es una fractura de tibia o de peroné, o del mismo calcaño, y traccionamos para mantener la alineación. Los cuidados de enfermería, disminuir el dolor principalmente, mantener la tracción alineada. La tracción alineada significa alineada con el tronco, ¿sí? No alineada recta, porque puede estar con el pie hacia afuera. Fíjense, acá está con el pie bien alineado, lamentablemente una foto pero acá está derechito todo. No está con el pie hacia el costado o hacia adentro. Está con el miembro bien alineado. Eso es uno de los cuidados principales que debemos tener. Porque si el paciente hace el pie hacia el costado, eso se traduce sobre el hueso, se traduce sobre la tracción y indefinidamente va a girar la fractura. Y esa alineación no va a ser perfecta. La curación, más que nada vamos a hacer la curación de los sitios de inserción una vez por día, una curación plana y con su valoración. La mayoría de los pacientes tienen o presentan algún grado de úlcera por presión en el talón, porque el talón está continuamente apoyado sobre la férula, una férula acolchada, pero se debe prestar especial cuidado al talón y a los diferentes sitios de apoyo. Los sitios de apoyo, fíjense acá, son talón y el hueso popliteo y el glúteo, que acá no se ve, pero es uno de los lugares donde más apoya. Entonces son sitios que debemos tener especial cuidado porque son los que más rápido se lesionan. ¿Qué tiene la media el paciente? Se siente frío. ¿Eh? Porque se siente frío. Bien. ¿Y qué cuidados le estamos brindando nosotros? Protegiéndolo del frío. ¿Qué estamos haciendo calentándolo? Fisiológicamente, Regular la ¿no? temperatura corporal. Mantener Bien. la temperatura corporal. ¿Qué logramos con eso? Y es confort para el paciente, es que él se sienta más cómodo. Perfecto, perfecto. Que llegue la irrigación a todos los miembros. O sea, Bien, bien. Eso es lo fisiológico, ¿no? El confort está genial esa respuesta. Porque no va a tener un paciente, no lo vamos a dejar pasar frío, obvio. Pero el fundamento fisiológico es que un miembro que esté a la intemperie, como está acá, y que no regule la temperatura, va a ser vasoconstricción. Y sumar a eso, si el paciente tiene edema, si tiene alteración en la circulación, porque es un paciente añoso, con enfermedad de los vasos, que tenga el miembro elevado, y va a llegarle poca agua al piecito. En este caso, en otro extremo, ¿no? Le va a llegar poca sangre al pie, y va a alterar la circulación. Entonces, calentándolo, manteniendo la temperatura corporal normal, lo que nos aseguramos es que no haya vasoconstricción. Y disminuimos los riesgos de complicaciones vasculares, referida a esto, ¿no? A lo que es la irrigación. Valorar la piel, valorar la aparición de signos neurovasculares. ¿Cuáles son los signos neurovasculares? ¿Hematoma puede ser? Pérdida de conocimiento. Bien.
No, neurovasculares. Pérdida de conocimiento. Siempre hablando de los signos neurovasculares del miembro afectado. Los Si hay hematomas alguna obstrucción, Bien. vascular. Bien, Los edemas. Las características de la piel, Bien. color. perfecto. Esos son, todo está muy bien lo que me están diciendo, ¿no? Pero esos son nerviosos o vasculares los signos. Casi todos los que me dijeron son vasculares. ¿Cuáles serían la aparición de signos malos nerviosos? La sensibilidad. Perfecto, perfecto. Y no busquemos otra cosa más. La sensibilidad, por eso lo que tenemos que hacer no solo es valorar, sino tocar, palpar, ver, sentir. Tenemos que valorar temperatura. Al valorar temperatura vemos, le duele acá, lo tocamos, vemos que está bien irrigado, que está con buena temperatura. Nota nuestra sensibilidad, nota la presencia de la mano, vemos que tiene sensibilidad. Ahora si lo tocamos y no hace nada, ¿usted siente esto? Pero tenemos que valorarlo. Si no lo valoramos, no lo vamos a encontrar y no se va, no lo vamos no va a pasar nunca la información que nosotros estamos viendo. Entonces, siempre, continuamente, se tiene que hacer una valoración neurovascular del miembro en que está en tracción esquelética, porque no es poco común que los pacientes tengan una lesión vascular o nerviosa. Siempre, siempre, siempre. Hay que asegurarse que las pesas cuelguen libremente y no toquen el piso ni la cama, porque si no, ese 10% se va a reducir a un 7, a un 5, y no va a ser el peso justo o el peso calculado que le estamos dando a la tracción. Menos que cuelguen. ¿Sí? Si cuelga para un lado o para el otro, y está haciendo ahí un baile en los huesos dentro de la pierna, ¿no? Proteger el estribo para evitar lesiones en la piel, como ya dijimos. Proteger el extremo de los clavos. Bueno, los controles de signos vitales, más que nada, van a estar para prevenir alguna complicación reciente, como un signo, como una fiebre, ¿no? Una taquicardia, el paciente está con dolor o va a presentar fiebre. Administración de calmantes según prescripción médica, control de ingreso y egreso. Control de ingreso y egreso, esto es un paciente postdado. ¿Cómo va a estar su plan evacuatorio, por ejemplo? Va a tener estreñimiento y éxtasis urinaria. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para el estreñimiento, una dieta adecuada para que no sufra. ¿Cuál sería la dieta adecuada? Fuerte en fibra. Rica en fibra. Y una dieta rica en fibras. Exactamente. Principalmente rica en fibras. ¿Sí? Principalmente rica en fibra porque está con la disminución de la movilidad, está hospitalizado, está en una cama, entonces el estreñimiento y la aparición de un bolo fecal podría ser una complicación totalmente ajena a su fractura, pero fíjense en las complicaciones que podrían ocurrir, ¿no? Y con respecto a la micción, y los pacientes pueden tener o retención urinaria, o directamente podrían tener, le podría quedar orina residual, que eso llevaría a que el paciente pudiera llegar a tener o no una infección urinaria, por ejemplo. Entonces, hay que trabajar sobre la parte de estreñimiento, sobre la parte urinaria, ¿sí? Hay que ver de qué manera este paciente puede evacuar y puede completar la micción de manera completa para que la vejiga quede vacía. Por eso es importante el control de ingresos y egresos. El aseo del paciente, como ven ahí en la imagen, fíjense, estos pacientes cognitivamente la mayoría hay que hacerlos partícipes de su tratamiento al paciente, no puede estar postrado en una cama. Fíjense, un paciente joven con una fractura en la pierna, que está con tracción esquelética, y a ver, lo hacemos partícipe de los cuidados, porque si no, no estamos generando autonomía del paciente.
Entonces la cama tiene que estar preparada, por ejemplo, con ese estribo, como ven ahí, para que el paciente se movilice, se levante. Con ese mismo se le puede educar para hacer cambios posturales. Él se va a sentir parte del tratamiento, entonces su parte emocional va a estar un poco más mejor o va a estar más animado, ¿no? en toda su hospitalización. Y también es parte nuestra enseñarle, estimular, realizar ejercicios pasivos al miembro afectado. ¿Qué ejercicios pasivos serían los recomendados para este paciente? ¿Qué le podríamos decir? Señor, ¿usted puede hacer con esta pierna qué cosa? Ejercicios de contracción y relajación. Bien, perfecto. Contracciones isométricas se llaman. ¿Sí? Sí. Lo que hacemos es no pedirle al paciente que levante, que mueve, que gire, ¿sí? Que no mueva el miembro, pero sí Chicos, que apaguen los haga micrófonos. contracciones. Hay gente con el micrófono activado y no se escucha bien. ¿Se escucha lo mío? Sí. Yo no escucho nada. Sí, profe, pero hay algunos que tienen el micrófono abierto y se escucha la bulla. Ah, bueno, apáguenlo, por favor. Lo que le vamos a enseñar es hacer contracción y relajación, sí, pero eso se llama contracciones isométricas. Entonces, de forma pasiva, el paciente le pedimos que contraiga el músculo de la pantorrilla, el músculo del muslo, ¿sí? Todos los músculos que mueva los dedos del pie, y todos esos ejercicios se los tenemos que enseñar, estimular y decirle qué finalidad tiene, ¿no? Todo lo que nosotros le enseñamos al paciente tiene que tener una finalidad terapéutica, un objetivo terapéutico que el paciente lo debe conocer. Por eso es importante que nosotros conozcamos primero qué es lo que le estamos enseñando, así se lo transmitimos a él. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta Profe. con esto. Ajá. Sí, quería saber qué pasa cuando el paciente está en estado de coma y está con ese... Igual, ahí ya se nos complica un poco más, porque pasa a depender mucho de lo que sería la asistencia de enfermería. El 100% es asistencia de enfermería y kinesiología con respecto a los movimientos, ¿no? Pasa a ser dependiente 100% del equipo de salud, porque no solo enfermería y kinesiología lo mueve, es parte del médico, es parte de otras profesiones también que pueden colaborar en el movimiento de él. Pero todo esto que venimos hablando de que se levante él, de que sea parte de su tratamiento en un paciente que esté sedado, no va a ser parte de su tratamiento, sino que pasa a depender 100% del trabajo de enfermería, del equipo de salud, perdón. Profe, tengo una duda, pero es sobre yeso. ¿Le puedo preguntar igual? Sí, a ver, si puedo. Es sobre el yeso húmedo. ¿Qué pasa? Si hay un yeso húmedo que queda cuando lo observas en las características del yeso, ¿se cambia o no? Me había quedado esa duda, lo había marcado en mi apunte y lo quería saber eso. Y los yesos húmedos siempre se tienen que cambiar. Por ahí pasan 4 o 5 días y sigue húmedo y se tiene que cambiar. Ah, perfecto. Por la otra vez Siempre. era para observar la parte de la piel, se hacía como una abertura, pero me quedó la duda de la parte del yeso húmedo. Pero ahora ya me la... No, porque por ahí a yeso húmedo también se le puede hacer alguna ventana para que aumente el secado, pero por lo general no secan nunca y se cambian. Se cambia. Bueno, era eso. Gracias, profe. Bien, no sé si seguimos con vos, Laura. A ver si está ahí. Vamos a hablar sobre vendajes. Como quiera. ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Ahí? Sí, ahí sí. Te escucho, pero no te veo. Ahí sí, ahora sí, te moviste. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ah, sí, yo... está re lento acá mi internet, así que paciencia. Se escucha cortado, profe.
Yo te lo envié ahí al documento, no sé si podés abrirlo de ahí o Ah, ¿me lo enviaste pruebo por de acá. WhatsApp? ¿Me lo enviaste al Sí, bueno. correo? Dale, lo abro acá. Ahí, en todas las técnicas que continúan, nosotros también tenemos vendajes. Los distintos tipos de vendajes, infinidades. Pero nosotros tenemos generalmente 3, que ahora cuando la presentación los dialogamos. Profe, se escucha mal, se escucha entrecortado ahora. ¿Cortado? A ver. Si no, apaga la no. cámara y acá lo paso yo. Bueno. Ahí lo que vamos a ver son los 3 tipos de vendajes, los más comunes para nosotros, que son el circular, el en forma de espiga y el ascendente. Laura. Hola. Se desconectó, profe. Ah. A ver. Ya lo solucionamos. Vamos a esperar que se conecte. Aprovechen a calentar el agua. Si no, yo te lo paso, Laura, y saca el video. Saca la cámara.
¿Y ahí se escucha? ¿Mejoró? Sí, ahí sí. Sí, profe. ¿Se escucha alguien comiendo? Sí, profe. Sí, se escucha a alguien más. Hola. Sí, te escuchamos, Lau. Bien. Cuando vos quieras. Bueno, listo. ¿Me avisan si se corta porque está bastante complicado acá? Empezamos Dale, te hago sonar el teléfono. continuamos con el cuidado en enfermería, la realización de los vendajes. ¿Sí? Como les decía, hay un montón de vendajes en formas diferentes, pero nosotros manejamos habitualmente estos 3 tipos. ¿Lo podemos pasar? El vendaje es, como dice ahí, el arte de envolver un miembro o una región del cuerpo que tenga o presente algún tipo de lesión por diversos materiales. Nosotros generalmente utilizamos las vendas que son vendas de gasa para lo que llamamos cubrir heridas. O, por ejemplo, en el caso de las férulas, que utilizamos la venda camiseta, que es, o la malla tubular, son otros tipos de telas más elásticas que nos ayudan a cubrir mejor esa zona. Y también utilizamos lo que son las vendas elásticas, las de tela, como las que hablábamos para los procedimientos quirúrgicos. Ahí yo les marqué, digamos, un par de los objetivos para lo que utilizamos la realización del vendaje. Puede ser para limitar la movilización de una articulación, para fijar apósitos en caso de que estemos realizando una curación, para que las férulas justamente cuando las utilizamos en traumatología no se desplacen, aislar heridas, ¿sí? El favorecer el retorno venoso también para los pacientes traumatológicos es importante eso. También facilitan para sostener alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una tracción esquelética realizada en un brazo, vamos a tener el miembro inferior elevado y lo vamos a elevar mediante cubrirlo con vendas y elevarlo también. Y también para moldear las zonas del cuerpo que hayan sido amputadas, tanto de miembros superiores como inferiores. Eso hasta que la herida cede y se edema, siempre la persona tiene que mantener el miembro afectado bien vendado. ¿Sí? ¿Se escucha hasta ahí? ¿Estamos bien? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Genial. Sí, profe. Darío. ¿Sí? Ah, lo cambio. Bueno, en eso yo les marqué los materiales que vamos a utilizar, ¿sí? Como les decía, siempre nosotros vamos a la habitación del paciente con todos los materiales ya resueltos, ¿sí? Llevamos la venda de acuerdo al tipo de herida o de acuerdo al vendaje que hagamos, las vendas elásticas o las elásticas, la venda camiseta, ¿sí? O la malla tubular. Llevamos apósitos y vamos a curar primero una herida. Obviamente que si vamos a curar primero una herida, para vendarla, nosotros tenemos que asegurarnos que la curación esté seca y esté nueva. No podemos vendar a un paciente que tenga una herida humedecida, ¿sí? Porque vamos a favorecer a que permanezca la humedad y que lesione la piel. Llevamos tijeras, ¿sí? Las vendas las podemos colocar con guantes comunes nada más, los guantes de examinación, los de látex. Y llevamos cinta adhesiva para sostener la venda y más que nada si el paciente va a cirugía o a otro lugar que no tenga nada metálico. O los mismos ganchitos que suelen enredar las vendas, que tienen que ser de plástico. ¿Sí? Bueno, ahí en lo que sería el procedimiento, vamos a usar el material, lo vamos a preparar, obviamente con la higiene correcta de las manos, vamos a llevar todos los materiales a la habitación, ¿sí? Vamos a explicarle al paciente lo que le vamos a hacer, si le vamos a cambiar una venda, si le vamos a curar la herida, cambiar las vendas, o
si vamos a colocarle por primera vez una venda, porque es un procedimiento también que puede llegar a molestar. Uno no está vendado habitualmente, así que hay que explicarle al paciente que va a estar vendado, que va a tener, si tiene calor, si tiene dolor, si presenta alguna molestia, nos tiene que avisar, ¿sí? Yo a lo último le hice un video que lo explica, lo muestra re lindo a cómo va ejerciendo la presión y realizando el vendaje, ¿sí? Pero acá se lo dejo escrito. Nosotros para vendar vamos a utilizar la postura que más nos convenga a nosotros, si manejamos más al lado derecho o al izquierdo, ¿sí? Nos posicionamos del lado más hábil nuestro, cerca del paciente. Tomamos las vendas desde el extremo, con la mano, por ejemplo, yo soy diestra, entonces tomo la venda con la mano izquierda, ¿sí? Y voy empezando a realizar el movimiento envolvente con el rollo de la venda alrededor del miembro que estoy vendando sin soltarlo. El hecho de que esté yo sosteniendo con mi mano hábil el rollo de la venda permite que no se me vuele toda la venda, ¿sí? Y tenga que juntarla por el piso, tenga que enrollarla. Siempre tenemos que tener el rollo en una mano, ¿sí? Porque si no va a dificultar poder enrollarla alrededor del miembro. Y para colocar las vendas elásticas es el mismo procedimiento, ¿sí? Pasemos nomás. No sé si por ahí se entiende todavía. Sí. Bien. Les cuento las complicaciones de los vendajes, ¿sí? Eso es un cuidado de enfermería que nosotros tenemos que tener siempre bien en cuenta. Un paciente que está con una venda, como les decía, no puede tener una herida por debajo de la venda que esté humedecida, así que nosotros en cada guardia y en cada momento que estemos con el paciente le vamos a consultar, vamos a mirar la herida. Las vendas por afuera no tienen que estar manchadas, ¿sí? No tienen que estar llenas de sangre, no se retiran a menos que sea una indicación médica, pero si no, dejamos la venda, ¿sí? La tenemos que cambiar, es nuestro trabajo, nuestra competencia, no podemos dejar que esté humedecido ni manchado. También tenemos que verificar la presión que tiene esa venda sobre el miembro inferior o el superior, el que esté vendado, ¿sí? Recordar que la herida por ahí puede producir un edema o inflamación en diferentes tiempos y puede estar haciendo mejor compresión. No tiene que estar la circulación tampoco, y así que tenemos que verificar la temperatura del miembro. Pueden apagar los micrófonos, que no se escucha nada. ¿Sí? Porque puede producir este tipo de complicaciones, como lo son el síndrome de compresión, ¿sí? Que es por una presión excesiva en el vendaje, que el paciente lo va a decir, va a tener dolor, el miembro vendado va a estar de coloración más morada, violácea, ¿sí? Se pueden producir las escaras por decúbito, sobre todo cuando estamos realizando un vendaje sobre las prominencias óseas, sobre el tobillo, tener cuidado y sobre todo en el apoyo después de que esté vendado también. Puede haber maceramiento cutáneo, que es algo de lo que se hablaba hoy, es eso de nosotros no haber verificado que la herida esté totalmente seca, con las gasas limpias, nuevas, ¿sí? Y la humedad puede ir generando que la piel se vaya lesionando más y llega a la maceración, ¿sí? Y también el alineamiento erróneo, que eso es lo que decíamos, la postura del miembro que está vendado tiene que estar bien ubicado, ¿sí? Como en la tracción, digamos. Tiene que estar alineado con todo el miembro, no que esté haciendo rotación, porque también el vendaje se va a salir, va a dañar la piel y va a facilitar que se rote o la fractura o se dañe más la herida. En esta de las recomendaciones para el paciente que yo le ponía, es más de lo que les decía recién, digamos, avisarle al paciente sobre todo que nosotros le vamos a colocar un vendaje que no es cómodo, pero tiene que quedarle cómodo a él. Si tiene una situación nueva en su vida, que es tener una venda, y obviamente si hace calor eso molesta, si hace frío nosotros tenemos que cubrir también la extremidad que esté vendada, decirle que nos avise si presenta dolor,
si siente ardor, molestias, verificar la coloración de la piel, ¿sí? Si el paciente se va de alta, por ejemplo, es un paciente que ya pasó un tratamiento quirúrgico, que le retiraron todo tipo de tracción, que puede ir a su casa con una férula, nosotros tenemos que enseñarle a vendarlo, ¿sí? Porque en su casa se la va a poder sacar y va a poder cambiar esas vendas, explicarle que las tiene que cambiar, ¿sí? Y que si presenta alguna alteración, si se ve coloración diferente o temperatura o dolor, tiene que volver a la consulta, ¿sí? Y todo, como les vuelvo a decir, vigilar las protuberancias óseas, siempre, porque ahí es donde más escara se va a producir, donde más dolor va a presentar, podemos generar una lesión, esa es nuestra competencia, de vigilar que no se produzcan lesiones, ¿sí? Hacémoslo. Bueno, y acá están los 3 tipos más comunes que vamos a ver. Hay muchos más, si ustedes tienen el material, el manual de procedimientos, ahí van a ver que hay un montón de tipos de vendas para las distintas partes del cuerpo, ¿sí? Pero yo prefiero marcarles estas 3 hasta que lo podamos ver, por lo menos. El vendaje circular, que es el que les mencionaba hoy, es de forma cilíndrica, ¿sí? Y se utiliza para el vendaje de extremos, sobre todo en lo que es las muñecas o el tobillo, ¿sí? Es un vendaje corto que se hace enrollando la venda alrededor de la extremidad, ¿sí? Y obviamente no tiene que haber una lesión que nosotros dejemos haciendo compresión. Por ejemplo, si la lesión está por encima de unos 5 centímetros, continuamos ese vendaje hasta pasar la lesión. No podemos terminar el vendaje sobre una lesión ni abajo porque vamos a causar dolor y molestia. Vamos a complicar la lesión que tenga también. El vendaje en espiral generalmente lo vamos a ver nosotros cuando preparemos pacientes para cirugía o para pacientes traumatológicos que lleven una férula y que puedan deambular, van a estar vendados con la venda elástica. Es esa venda marrón, elástica, que se puede estirar, que la vamos a iniciar desde la zona distal, ¿sí? Vamos a empezar desde el pie, desde la planta del pie, haciendo movimientos envolventes. Nunca vamos a retroceder con la venda, porque ahí vamos a dañar el retorno venoso, ¿sí? Siempre vamos a tener la misma presión, le vamos a preguntar al paciente si soporta esa presión que nosotros hacemos, ¿sí? Podemos poner un dedo inclusive por debajo de esa venda para comprobar que nos estamos haciendo presión excesiva, y vamos a empezar a enrollar la venda, tiene un borde sobre otro, ¿sí? Y hasta llegar a la rodilla. Si nos sobrara venda, la podemos cortar o podemos enrollarla y engancharla con el mismo ganchito que trae o con la cinta, pero no vamos a pasar al hueco popliteo, ¿sí? No vamos a hacer presión hacia la rodilla para arriba, a menos que esté indicado por el médico. Profe, a mí me quedó una pregunta colgada con respecto... Uno de los vendajes no es usualmente visto. También se usa para los miembros inferiores y superiores, se realiza igual que el espiral, pero ahora en la imagen del video lo van a ver. Es un procedimiento en el que la venda va haciendo como una espiga, como un dibujo, como si fuese una trenza. Nosotros vamos a empezar a envolver la venda y vamos a hacer el segundo movimiento hacia atrás, hacia abajo. Y al volver a traer la venda la vamos a subir, ¿sí? Va a quedar formado como una espiga. Este tipo de vendaje más que se usa para favorecer el retorno venoso, lo usan los pacientes que tienen algún problema de arteria o vasculopatía, ¿sí? O puede ser también luego de una cirugía en donde el paciente empieza a retomar la función de caminar y facilita el vendaje. Y acá les pongo el video. La primera parte del video es la más interesante, ¿sí? No sé si lo podés iniciar de ahí. Ahí en la primera parte del video lo que vuelve a repetir es el objetivo de para qué se realiza un vendaje,
¿sí? Y que se puede realizar tanto en miembros inferiores como en superiores, también en otro tipo de herida, pero sobre todo hablamos de eso. Y luego empieza mostrándonos el vendaje en espiral. El circular es el mismo tipo de vendaje, pero queda solamente en el lugar de la acción, ¿sí? Y el vendaje circular abarca el miembro inferior o superior que ha afectado, ¿sí? Abarca desde la muñeca hasta el codo, o puede ser desde el tobillo a la rodilla, ¿sí? Puede ser también una lesión por encima de la rodilla y abarque desde la rodilla hacia el muslo, ¿sí? Él lo que está usando, la chica del video la que usa ahí, es una venda de las elásticas, pero vienen de diferentes medidas. Así que nosotros ese tipo de enseñar al paciente para cuando se va de alta, porque la chica tiene heridas por debajo en la piel. Así que la traumatología y la va a tener en su domicilio. Así que ese vendaje es sencillo, pero tenemos que verificar entre la presión que hagamos y que quede cómodo, se suelte, que no moleste. ¿Sí? Ahí lo sí. Se está escuchando muy cortado, profe, no sé si... Sí. ¿Ahí se escucha? Sí, ahí sí. ¿Vos escuchás ahí? ¿Ahora? Sí, ahora sí te escucho. Sí, acá estoy. Y ahora se escucha, pero como que se corta y se queda sin hablar y después dice las cosas muy rápido. Bueno, acá el vendaje en espiga, ¿no? Este va subiendo y bajando. Fíjense, volvemos un poquito. Subiendo y bajando, ahí baja en esa, sube en la otra, ahí sube, y en la otra baja, y en esta vuelve a subir. Ese vendaje en espiga, ¿no? Eso favorece el retorno venoso y la formación de edema, la circulación. Debemos hacer una valoración neurovascular siempre que el paciente tenga vendaje o siempre que estemos colocando porque puede estar muy apretado. Se debe controlar la circulación con el relleno capilar, en la parte distal, en este caso en la punta de los dedos. Pero bueno, ese es el vendaje en espiga. Principalmente para miembros inferiores, ¿no? Para favorecer el retorno venoso. Los vendajes, aparte de la inmovilización, sirven para favorecer la circulación en el caso de que alguien tenga la circulación disminuida, ¿no? Para un paciente que esté inmovilizado, ¿un vendaje compresivo sirve para favorecer la circulación? Les pregunto. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Creería que no. Para un poquito el video y les pregunto. Si está inmovilizado, creería que no. Bien, ¿por qué pensás que no? Porque si está inmovilizado no tiene mucha irrigación ese miembro. Entonces no sería... Si lo está comprimiendo, la palabra lo dice, no va a haber circulación. Bien, pues lo que pasa es que la presión de compresión no tiene que ser una presión mayor a que comprima y evite que no haya circulación. Pero le vuelvo a repetir la pregunta para los que no lo escucharon. En un paciente que esté inmovilizado,
¿Sirve un vendaje compresivo para favorecer la circulación? ¿Micrófono? ¿Dónde está? No, no sirve. Bien, No lo favorece. bien. ¿Por qué? Porque si está movilizado para favorecer el retorno venoso, puede elevarse los miembros en vez de vendarlos. Tengo llagas en la boca y me cuesta mucho hablar. Perdón. Bien, por ahí va la respuesta, por ahí va la respuesta. Pero volviendo a lo fisiológico, ¿no? ¿Cómo vuelve la sangre al corazón? De manera normal, ¿cómo vuelve? ¿De forma pasiva, de forma activa? No entiendo la Gracias a quién. Creo que Claro, de ¿de forma qué manera? pasiva, es unidireccional, vuelve por las venas. O sea, tiene un Bien, vuelve por las venas, es unidireccional, pero ¿vuelve de forma pasiva o de forma activa? La sangre al corazón a través de las venas. De forma pasiva. De forma sería pasiva, la perfecto. forma activa ¿Quién sería las ayuda, arterias. quién ayuda a volver la sangre al corazón? ¿Quién la ayuda? Los movimientos musculares. Perfecto, perfecto, esa es la respuesta, los músculos. Sí, las contracciones musculares hacen que cuando uno comprime el músculo, hace que apriete la vena, que son paredes delgadas, y ahí mismo hace como que ordeña la sangre y la lleva en una dirección ascendente. Las válvulas semilunares que están compuestas en las venas permiten que no haya un flujo retrógrado, que no vuelva esa sangre hacia atrás. Por eso las venas tienen válvulas en su interior. Ustedes no tienen. Y ahí mismo. ¿Cómo? Entonces, ¿se escucha? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, si uno pone un vendaje compresivo para mejorar la circulación a un paciente que esté inmovilizado y no tiene ninguna función, ¿por qué? Porque el paciente no está moviendo la venda no es que se estire y se encoge, se estira y se encoge. Se estira y se encoge cuando el paciente tiene movimientos musculares. Porque si no, una venda para favorecer la circulación en un paciente inmovilizado no tiene ninguna función. Para eso existen férulas, que no la vamos a ver ahora, férulas neumáticas que se inflan y se desinflan. ¿Quién está hablando? ¿O ¿alguien quiere preguntar algo? Por eso, el vendaje compresivo en pacientes inmovilizados no tiene ninguna función. ¿Sí? Acá lo que estamos viendo es vendajes para inmovilizar los miembros. ¿Sí? Esa es la principal función que tienen. Y los diferentes tipos de vendaje que tienen diferentes tipos de función, en este caso el vendaje en espiga. Sigamos viendo el otro tipo de vendaje. Fíjense qué hermoso que quedan. Cuando uno lo quiere hacer no le sale así, se los puedo asegurar. Hasta facherito, hagan de Este tener vendaje, sí, esto es cuando tenemos pacientes neurocríticos, neurológicos, que están operados del corazón, del cerebro, del corazón, del cerebro. También es muy difícil de realizar. Todos los tipos de vendajes son difíciles de realizar. Porque se desplazan, porque no lo hacemos fuerte, porque no comprimen, porque no tienen... Realmente es un entrenamiento bastante importante el que debemos tener. Pero fíjense ahí cómo van cruzando este tipo de vendaje, nos lo explicó Laura. ¿Laura está todavía o no? ¿Volvió? Ahí está. Pero bueno, hay distintos tipos de vendajes con distintos tipos de funciones. Nosotros tenemos que identificar cuál va a ser el tipo de vendaje que vamos a utilizar de acuerdo a la situación que tengamos enfrente, ¿no? Fíjense acá el capelina, está todo envuelto, se va fijando, se pasa un lado. Sí.
eran diferentes tipos de vendajes, pero ponerle ese sería para una herida en otra zona ya. Pero ese video estaba muy bueno, viste, Claro. que quedan las vendas Sí. bien colocadas, digamos, y nosotros identificamos para qué objetivo lo vamos a usar, sobre todo para no equivocarnos tampoco en el movimiento. Correcto. Lo que yo le decía es que tiene que realizar la experiencia también debe decir lo mismo, ¿no? Que estos videos son muy lindos, que tu experiencia debe decir lo mismo, ¿no? De que los vendajes son muy difíciles de realizar, que siempre se desplazan, se mueven. Aparte el paciente se moviliza, no vamos a tener un paciente, como vos decías, inmovilizado, vendado. El que está vendado se moviliza y se sueltan, se desprenden, las vendas no son las medidas perfectas, las gasas por debajo también suelen sobresalir, las cintas no se mantienen, se humedecen rápido, más si es en verano, por ejemplo, o si el paciente se va a duchar o si deambula, y nunca nos salen así de lindas, digamos. Sí tenemos que tener el cuidado de no haber hecho la presión, de hacer la presión necesaria, ¿sí? Pero no van a quedar tan bellos como están ahí. Ojalá nos saldría una espiga tan lindo, pero bueno. Profe, tengo una consulta. Usted dijo que teníamos que usar los ganchitos de plásticos. Pero generalmente yo cuando compré un par de vendas así, generalmente vienen los ganchitos metálicos. ¿Por qué no se puede usar los ganchitos metálicos? El ganchito metálico, nosotros, por lo que yo trabajo, no lo usamos porque si vos vas, por ejemplo, al quirófano o a hacerte una placa o a hacerte algún estudio, vas a tener que soltarlo porque es metálico y puede generar un daño para vos como para el equipo. Por ejemplo, estás re bien, te movilizás, pero tenés una venda en toda la pierna y hay que llevarte un resonador, ponele. Tenemos que sacarte eso, y ahí vamos a soltar en el camino todo el vendaje y podemos generar un daño. La presión se tiene que mantener en el tiempo, digamos. Realmente las vendas vienen, además los ganchitos metálicos pueden ser más dañinos. Podés tener un paciente que está desorientado y hace mayor presión y ese ganchito se desprende y lastima, ¿sí? Las vendas vienen, algunas traen los ganchitos plásticos y las que no los traen, le colocas directamente cinta. Y con eso ya de paso podés adherir un poco más la tela de la venda, ¿sí? Con la cinta y te evitas el daño del ganchito metálico. Entendí, gracias, profe. No sé vos, Darío, si conocés otra. Darío. Acá estoy. Justo estaba por escribir, no sé, ¿ya terminaron? ¿Sí? No sé, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna cosa que haya quedado? Ya estamos en hora, así que... ¿Cómo? No, profe, que quedó muy claro todo. Ah, bueno. Bueno, igual les prometemos que esta semana subimos todo esto para que ustedes tengan un orden de lo que hemos estado viendo. Así que bueno, tengan buen finde y cualquier consulta, novedad, lo hacen en el muro y serán contestados, ¿no? Así que bueno, buen finde para todos. Gracias, profe. Igualmente. Muchas gracias, profe, igualmente para ustedes. Muchas gracias, profe.